En la próxima sesión, la hora 8, John nos habla acerca de la estructura del reino y que Cristo es la piedra angular, pero también los contratistas. Nosotros edificamos su casa como colaboradores con Cristo, y nosotros somos las piedras que Él usa. Y aprenderemos que somos juzgados no por lo que hicimos, sino por lo que fuimos llamados a hacer. En esta enseñanza, La Casa de Dios, parte 1. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Amén. Puede tomar asiento. Yo quiero que estén emocionados en esta mañana, amén. Estamos continuando nuestro estudio acerca de Dirigidos por la Eternidad. Y estamos en la hora número 8, y como usted sabe, 12 horas. Y en el libro usted puede ver que tenemos un reloj. Y como usted sabe, la hora 12 en el libro es la hora cenit, y el cenit es el punto más alto de algo. Y también es el lugar donde Cristo dice que vamos a transformarnos a lo eterno. Cuando venga el Señor, vendrá la medianoche. Y yo creo que mientras avanzamos hacia la hora número 12, vamos a estar listos para la eternidad. Dígame. Ahora, hemos estado hablando acerca del trono del juicio. Hay muchos creyentes que piensan que no van a estar delante de Cristo como juez, pero están cometiendo un grave error en su manera de pensar y en su manera de ver las cosas. Dicen, John, Jesucristo llevó mis pecados en la cruz del Calvario. Eso es correcto. No te van a juzgar por tus pecados. Tú vas a ser juzgado por las obras que hiciste en el cuerpo, sean buenas o sean malas. Dígame. Los galardones que se darán en el juicio serán bastante amplios. Va a ser desde el hecho de que se van a quemar todas las cosas hasta el hecho de poder reinar junto con Cristo por la eternidad. Ahora, la eternidad es un tiempo muy largo. Los juicios que se hacen delante de Él se llaman juicios eternos. Significa que no va a haber cambios en esos juicios. No habrán cambios ni va a haber posponimiento de ellos. Así que lo que tú haces en esta vida va a depender de cómo vas a vivir la eternidad. Diga amén. Para el creyente no es dónde va a pasar la eternidad, para el creyente es cómo va a pasar la eternidad. Imagínese si alguien le ve a usted. De la forma que usted viva las próximas 24 horas determina cómo usted va a vivir las próximas 1000 horas. El tipo de casa que tendrá, el trabajo que va a tener, la gente con quien va a trabajar. Imagínese 1000 años. Piense 1000 años atrás, hace mucho, mucho tiempo, mucho más allá que Cristóbal Colón cuando descubrió América. Sin embargo, eso no es nada en comparación a lo que estamos hablando, porque la eternidad es por siempre, siempre y siempre. Y cualquier cosa dividido por la eternidad es igual a 0. Así que Santiago dice, esta vida es un vapor, y lo que realmente nos está diciendo, esta vida es 0 en comparación a la eternidad. Así que lo que hacemos en esta vida 0 depende de cómo vamos a vivir la eternidad. Y si tú ves a la alegoría de Afabel que está escrita en el libro, te vas a dar cuenta que Jalén le dio a un hombre el don de liderazgo. Sin embargo, este hombre no usó su don de liderazgo correctamente. De hecho, se llamaba egoísta en la alegoría. Y como resultado, a través de su vida, él fue el ¿qué? Él fue un jardinero en el reino de Afabel. Sin embargo, hay una joven llamada Caridad, la cual le sirvió a Jalén fielmente, y ella rindió su vida por el reino de Jalén y por el pueblo. Y ella terminó siendo gobernante en esa tierra. Y así es como va a ser en la eternidad. Va a haber personas que van a sufrir pérdidas y otros van a sufrir ganancia o tener ganancia. Y sería bueno para nosotros saber lo que Dios quiere de nosotros ahora, en vez de ser sorprendidos por ello en el día del juicio. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver el juicio de los creyentes y vamos a dividir este evento en 2 categorías. Y eso lo vamos a hacer por el resto de las horas, las 5 horas que nos quedan. Y la primera categoría que vamos a ver es acerca de edificar el reino de acuerdo a nuestros llamados y nuestros dones que Dios nos ha dado. Segundo, vamos a ver cómo edificar nuestras vidas individuales, la cual incluye las demás y la nuestra. En edificar vidas de otros es nuestra influencia en ellos. Y la Biblia habla acerca de eso, que Dios nos ha llamado a influenciar a otros. Diga amén. En cuanto a nuestra vida individual, es cómo nosotros cooperamos con Dios en desarrollar un carácter como el de Cristo. ¿Ok? Esto realmente es un producto de cómo nosotros respondemos a la palabra de Dios y cuál es el nivel de obediencia a ella. Puede decir amén. Ahora, Romanos 11:29 nos dice una frase bien clave y en esta hora, en las próximas horas, vamos a hablar acerca de esto, de cuál es nuestro trabajo en el reino. Romanos 11:29, la versión internacional dice, porque los dones de Dios son irrevocables y su llamamiento.
Porque los dones y su llamamiento son irrevocables. Así que todos digan, los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Vamos a hablar acerca de eso ahora. En nuestra habilidad de edificar el reino de Dios está completamente basado en nuestra habilidad de cooperar con el Espíritu Santo. Salmo 127, versículo 1. Al menos que el Señor edifique la casa, diga la casa, dígalo una vez más, la casa. Al menos que el Señor edifique la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora, esto es una enseñanza tremenda. Escuche bien, al menos que el Señor edifique la casa. Si usted quiere saber el título de este y la próxima hora, se llama La Casa de Dios. Estoy hablando acerca de cómo Dios edifica su casa. Al menos que Dios edifique la casa, diga casa, en vano trabajan los que edifican. Eso me dice a mí que podemos hacer ministerio, pero puede ser en vano. Podemos tratar de edificar el reino, pero puede ser un esfuerzo en vano. Es solamente, al menos que el Señor edifique la casa. Vaya conmigo a Isaías 66, una escritura muy interesante. Me encanta esta escritura. Cuando yo era un creyente joven, tenía mucho celo de servir al Señor. El Señor me mostró esta escritura. En Isaías 66, Dios está hablando a un grupo de personas que están trabajando muy diligentemente para servirle. De hecho, le están sirviendo de acuerdo a las reglas del Antiguo Testamento. Las leyes que Dios ha puesto en Éxodos y Levíticos, eso estaban haciendo. Dios viene a estas personas que le están sirviendo con diligencia y le dice lo siguiente. Jehová dijo así, el cielo es mi trono, versículo 1, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa? Diga casa. ¿Dónde está la casa que habréis de edificarme y dónde el lugar de mi reposo? Lo que Dios le está diciendo a ellos básicamente es, ¿realmente me conoces? Yo soy Dios. ¿Qué piensas tú que tú puedes hacer por mí? Soy dueño del cielo. De hecho, mis medidas cubren todo el universo. Yo medí el universo con mi mano. ¿Tú sabes cuán grande es el universo? Es inmenso, ¿entiendes? Él dice, yo lo mido con las palmas de mi mano y yo fui que puse las estrellas en el universo. Yo soy el que pongo toda el agua del planeta Tierra en la palma de mis manos. ¿Me entiendes? Yo soy Dios y realmente tú no me conoces. ¿Qué piensas tú que puedes hacer por mí? Es como unas hormiguitas que vengan donde ti y te digan, te vamos a edificar una casa. Tú dices, sí, claro. Como que tú puedes edificar una casa. Eso tiene más sentido que nosotros diciéndole a Dios que podemos hacer algo por Él. Lo primero que tienes que entender es que no puedes hacer nada. Nada de valor eterno, al menos que sea hecho a través de la unción del Espíritu Santo. Y eso se hace por nuestra cooperación con el Espíritu Santo. Dígame amén. Y es por eso que la obediencia es tan importante. Dios no está buscando sacrificios, sino obediencia. Diga obediencia. A veces yo pienso que es una mala palabra en la iglesia. Obediencia es una palabra clave, pero no es una palabra mala. Podemos edificar aparte de nuestra ayuda con Dios, pero nuestra obra no tendrá valor en la eternidad. Así que Dios dice, ¿dónde está la casa que tú me puedas edificar? Versículo 2, mi mano hizo todas esas cosas y todas esas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel, diga, miré. Miraré significa poner atención. Significa tener en alta estima. Básicamente vienen de estos adoradores y le quita el soporte que ellos tenían. Estaban súper ocupados sirviendo a Dios y Dios viene y le dice, no te necesito. Pero Cristo dice, yo te he elegido. Dios dice, yo no te necesito, pero dice, yo te he elegido. Y dice que aquel que es pobre, diga pobre, y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dios dice, aquel que puede edificar mi casa es aquel que es pobre. ¿Qué significa pobre en la palabra? Significa alguien humilde. David decía que era pobre, sin embargo tenía oro y plata, muchísimo. Tenía una casa más grande que cualquier persona que usted conozca. Era un hombre rico, sin embargo él se llama pobre, un hombre de humildad. La mayoría de personas en la iglesia no saben lo que significa la humildad. Muchas personas ven a la humildad como algo, un debilucho. Eso no es humildad verdadera. De hecho, en la palabra de Dios, aquellos que son realmente humildes a veces lucen arrogantes. Mira a David. David vino a la batalla, sus hermanos estaban ahí en la guerra, escondidos detrás de las piedras, temblando. Y miró a su hermano, miró a los soldados y dijo, ¿quién es este filisteo que viene y reta al ejército de Dios?
Y el hermano de David le dice, hey, ¿qué te crees tú, todo arrogante ahí, hablando, vete a cuidar de las ovejas mejor, nosotros somos los guerreros. Ahora, ¿quién era el arrogante? Si tú regresas un capítulo atrás, Samuel le dice a Isaí, hay un rey entre tus hijos. Isaí y dice, tiene que ser mi hijo mayor, tiene que ser él. Es un hombre alto, un hombre fornido, un cuerpo perfecto. Él es el capitán del equipo. Él es el capitán del equipo de fútbol. El hombre tiene muchísimos dones y habilidades. Es un líder. Así que Elí viene orgulloso con su muchachón. ¿Y qué le dice Dios a Samuel? Ni lo mires porque yo lo he rechazado. ¿Por qué lo rechazó Dios? ¿Por qué rechaza Dios a alguien? Dice la palabra de Dios, por orgullo. El orgullo hizo que Dios lo rechazara. Sin embargo, David es aquel que es humilde. Porque humildad verdadera es saber que usted no puede hacer nada solo, sino que solamente con Dios. Usted puede hacerlo porque usted dice como David, el Señor es la fuerza de mi vida. ¿Y a quién temeré? ¿Qué puede hacerme el hombre? Tu confianza está en Dios, por lo tanto tú vas a desear hacer su voluntad. Si tú ves el libro de Primera de Samuel, a David se le llama un hombre humilde. Pero ¿qué está haciendo David? Dice, David buscaba del Señor, buscaba del Señor, buscaba del Señor. Porque él está diciendo, si yo sé lo que Dios desea, yo sé que voy a ser exitoso. Pero Saúl, por otro lado, era un hombre orgulloso y decía, bueno, me sentí movido. ¿Ve la diferencia? Saúl lo hace porque se sintió conmovido, David lo hace por obediencia a Dios. Cuando cooperamos con Dios en obediencia, eso es verdadera humildad. Puede decir amén. Lo próximo que dice, los pobres y los qué, los de espíritu humilde o contrito. Y va a ver esa palabra a través de la Biblia. Esto desea Dios, un corazón contrito y humillado. Yo prefiero utilizar la palabra quebrantado. ¿Qué es quebrantado? Muchos clientes no entienden lo que significa eso. Si tú quieres entender quebrantamiento, vamos a utilizar a un caballo. Tú puedes tener un caballo que es más rápido que cualquier otro en el establo, pero si no está quebrantado, domado, hay caballos que son menos veloces, pero pueden ir a la batalla. ¿Por qué? Porque ya están domados, están quebrantados. Cuando ese soldado corre con ese caballo en la batalla, no importa lo que pase, ese caballo no cambia de curso al menos que su jinete le diga. Porque el jinete es su maestro, su dirigente, y él está completamente sometido a su líder. Y eso es porque es tan difícil alcanzar a los norteamericanos en este país. Y yo he predicado en todo el mundo, porque somos gente tratando de entender principios de un reino con una mentalidad democrática. El reino de Dios no es una democracia, es un reino. Tiene orden, tiene autoridad, tiene rangos. Así que Dios dice, la persona que está completamente bajo autoridad, ya sea mi autoridad directa o mi autoridad delegada. Y por eso Dios nos dice que obedezcamos a nuestros padres. Nos dice que nos sometamos también a nuestros líderes espirituales. Por eso Dios nos dice que seamos obedientes a nuestros jefes en el trabajo. Y Dios nos dice que seamos obedientes a las autoridades del gobierno. ¿Está conmigo? Porque su autoridad es delegada a través de él. Hey, estoy predicando mejor que lo que ustedes están diciendo, amén. Está aquí todavía. Amén. Así que Dios dice, ¿a qué le voy a poner atención? ¿A que él es pobre y humilde, es contrito o está quebrantado, que significa sometido a su autoridad, y tiembla a mi palabra? Temblar a su palabra significa que vas a obedecer instantáneamente, vas a obedecer cuando no hace sentido, vas a obedecer cuando te duele, vas a obedecer hasta completarlo y vas a obedecer hasta, aunque no veas un beneficio. ¿Puedes decir amén? Ok. Dios dice, ¿dónde está la casa? Diga casa. Dígalo de nuevo, casa, que usted me va a edificar. Así que Dios dice, yo no tengo límites en mi poder, porque yo soy Dios. Así que Él dice, deja de estar tratando de hacer algo por mí y escucha cuando yo te hablo. Ahora, eso es lo más impresionante. Dios no nos necesita, sin embargo, Él nos elige y depende de nosotros aquí en la tierra. Y eso es un hecho increíble. Porque Cristo dice, yo los elegí a ustedes y los envío para que lleven fruto. Porque Dios en su voluntad decidió necesitarnos, significa que Él nos necesita para cooperar con Él para edificar su casa. Y es por eso que las Biblias nos llama colaboradores. ¿Usted sabe que nosotros podemos limitar a Dios? Salmos dice que los descendientes de Abraham limitaron al Santo de Israel. Eso es Salmo 78:41. Jesucristo nos dice, a los líderes de la nación le dice, ustedes han anudado, es decir, han eliminado el efecto de la palabra de Dios por sus tradiciones. Los líderes anularon el efecto de la palabra de Dios por seguir las tradiciones. Los descendientes de Abraham limitaron al Santo de Israel. Así que usted puede limitar a Dios. Lo que Él hace en la tierra. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios no va a ser limitado?
Suena como una contrariedad, pero no lo es. ¿Está conmigo? Va a entender en un momento. Vaya conmigo a 1 Corintios. Porque Dios ha elegido a sí mismo hacerse dependiente de nosotros en su obra en la tierra. Por lo tanto, vamos a ver que en 1 capítulo 3, Dios nos llama colaboradores. Diga conmigo, colaboradores. 1 capítulo 3, quiero que se dé cuenta de esto. Mira el versículo 9. Pablo dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Esa palabra colaboradores significa promotores juntos con Dios. Así que diga colaboradores. Trabajamos juntos. Colaboradores de Dios, es decir, trabajamos juntos con Dios. Ahora recuérdate que él dice, en vano trabajan los que la edifican si Dios no está en eso. Pero Dios, para poder edificar su casa, ¿cómo lo está haciendo? A través de nosotros. Somos llamados colaboradores, ¿entiendes? Fíjese, porque él dice, nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios o terreno de Él, y ustedes edificio de Dios. Diga edificio. Pablo nos dice, somos el edificio de Dios. Ahora recuerde lo que dice la palabra, al menos que el Señor edifique la casa, diga casa. Dios dice, ¿dónde está la casa? Diga casa. Y luego Pablo viene y nos dice, nosotros somos la casa de Dios. A lo que se refiere a ser su casa, Pedro dice lo siguiente, me viene a Pedro 2:5, y esta es la versión nuevo y viviente. Dice, ustedes son piedras vivas, las cuales Dios edifica en su templo espiritual. Ahora déjeme leérselo como decimos hoy. Dios los está edificando a ustedes para ser piedras vivas en su casa especial. Oh, yo estoy feliz predicando esto ahora mismo. Así que, en 1 capítulo 9 y todo esto, estamos viendo que hay dos partes en la casa. Número uno, nosotros somos materiales de edificación. Somos piedras vivas. Oh, yo estoy feliz en esto. Y número dos, nosotros somos obreros, trabajamos. Somos los contratistas también. Ahora escúcheme bien. Cada vez que alguien edifica una casa única, y algunos de ustedes son contratistas, así que saben de lo que estoy hablando. Cuando edificas una casa, lo primero que tienes que hacer es diseñarla, ¿correcto? Tú haces todos los planos, los dibujos, pero luego viene la parte importante y muchas personas no entienden. Y eso es trayendo a los diferentes obreros. ¿Quiénes son los contratistas? Son los que ponen las losetas, los que ponen el techo, los que echan concreto, aquellos que arreglan el exterior, los que colocan las cosas en orden, los plomeros, los electricistas. Y usted tiene que traer a esas personas a trabajar y si no lo traen en el orden correcto, vas a tener un desorden en la construcción. Así que Dios diseña su casa antes de que la tierra fue diseñada. Y comenzó con el fundamento. Y su nombre es Cristo, ¿me entiendes? ¿Estás entendiendo esto? Y déjame decirte algo más. Cuando tú estás edificando una casa y eres contratista y es tu casa, tú te vas a asegurar que sea lo mejor. Y te vas a asegurar de tener los mejores trabajadores, ¿verdad? Y Dios comenzó su casa hace muchos años atrás. Y Él dice, bueno, yo le voy a poner un nombre a mi casa. Y mi casa será llamada Sión. Ese es el nombre de mi casa. Mira lo que dice Dios. Salmos 132, versículos 13 y 14. Porque Jehová ha elegido a Sión. La quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de reposo, por siempre. Oh, esto me emociona. Aquí habitaré porque la he querido. ¿Quieres escuchar una vez más? Porque es tan bueno. Salmo 132, versículos 13 y 14. Porque Jehová ha elegido a Sión. La quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Esa es su casa por siempre. Él no se va a mudar para otra casa. Ni va a edificar una casa y decir, me cansé de esa, voy a comprar otra nueva. Hay personas que hacen eso, pero Dios no está haciendo eso. Está edificando una casa tremenda y dice, aquí habitaré porque yo lo deseo. Salmo 102, versículo 16. Porque el Señor edificará en Sión.
Salmo 50, versículo 2 de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. ¿Ok? Él ha estado trabajando en esta casa ya por miles de años. Preparó el plan antes de que el hombre estuviera en la tierra. Él sabía en todo su conocimiento de que el hombre iba a caer, aunque no era el plan de Dios, pero él sabía que iba a suceder, ¿verdad? Así que él dice, debo preparar mi casa con un fundamento. Leemos en Isaías 28:16. Yo coloco una piedra en Sión. Esa es una casa especial. Yo pongo una piedra en Sión, una piedra angular preciosa, para un fundamento seguro. Y está hablando de Cristo. ¿Está entendiendo eso usted? Y luego Pedro dice en 1 de Pedro 1:20 que Jesucristo fue preordenado para el fundamento del mundo. ¿Ok? Esa es la piedra angular y preciosa. No solamente es Cristo el fundamento y también la piedra angular, pero Él es también el jefe de los contratistas. Te digo que Él es el jefe de los contratistas. La piedra angular habla acerca de su relación en cuanto a la casa, pero el jefe de los contratistas habla acerca de su trabajo. Recuérdense que somos dos cosas. Tenemos dos partes. Somos los materiales, pero también construimos. ¿Entiendes? Escucha lo que dice Cristo acerca de su función como contratista. Él lo hizo perfectamente porque en oración dijo lo siguiente. En Juan 17:4. He completado la obra la cual me diste para hacer. ¿Ok? ¿Estás viendo eso? Está hablando acerca de su papel como jefe de los contratistas. Así que el Padre preparó todo, diseñó todo para colocar a Cristo en el tiempo perfecto. Eso lo dice en Galatas 4:4 que Él vino. Y luego trajo a los demás colaboradores, los demás constructores, tú y yo. Pero nosotros somos subcontratistas y a la vez somos materiales en su casa, como leímos en 1 de Pedro. Ahora Dios se edifica como piedra viva, ¿verdad? Como te acabo de leer. Pero también nos preparó para ser contratistas a la vez. Porque Efesios 2:10, versión internacional, dice, porque somos la obra de Dios creada en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano, para que nosotros andemos en ella. Eso muestra nuestro papel como subcontratistas. Ahora, nótese que Él preparó nuestras funciones de antemano. Leemos una vez más. Porque somos las obras de Dios creadas en Cristo Jesús para hacer sus buenas obras, la cual Dios preparó de antemano. Diga conmigo, preparó de antemano para nosotros. Y sabemos que en Hebreos capítulo 4, versículo 3 dice que las obras fueron completas antes del fundamento del mundo. ¿Entiendes? Ahora, en lo que se trata a nuestra asignación personal en el reino, la única cosa que sabemos es que fueron asignadas antes de nuestro nacimiento. Si va conmigo, David habla acerca de ello en Salmo 139. Salmo 139, versículo 16, en la versión viviente. Si no la tienes, escucha lo que dice David. Versículo 16. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¿Oíste eso? Leemos una vez más. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento, diga cada momento, fue diseñado antes de que un solo día pasara. Cada momento fue diseñado antes de que tú vivieras un día. Ahora, eso va de acuerdo a lo que nos dice el apóstol Pablo. Pablo dice, pero cuando le agradó a Dios, me separó del vientre de mi madre y me llamó. Diga usted, me llamó. Así que Pablo está hablando acerca de su llamado. También Jeremías dice, te llamé desde el vientre de tu madre y te aparté para que seas un profeta en la tierra. Eso es Jeremías 1:5 en la versión viviente. Cada día fue ordenado, cada día fue puesto antes de que tú vivieses un día. La pregunta es, ¿vamos nosotros a hacer lo que fue planeado para nosotros? Eclesiastés, capítulo 3. Quiero asegurarme que estemos ahí. Eclesiastés, capítulo 3, dígame cuando lo tenga. Versículo 14, la versión tradicional, Reina Valera. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Diga nada. Sobre aquello no se añadirá. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a aquellas personas en Isaías 66. ¿Qué piensas tú que puedes hacer por mí? Al menos que el Señor edifique la casa, en vanos trabajan los que la edifican. Diga conmigo, no se añadirá. Todo lo que Dios haga se quedará por siempre y no se añadirá nada. Ni de ellos se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres.
¿Sabe lo que Dios dice? Estoy construyendo una casa y la voy a terminar. Tú no puedes agregarle ni puedes impedir que se complete. Pero aquí viene nuestra parte, próximo versículo. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. ¿Qué es lo que quiere decir ese versículo? Lo que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue. Cada momento de mi vida fue escrito en su libro. Cada segundo de lo que yo debía hacer ya fue escrito en el libro de Dios. Lo que fue, ya es. Lo que ha de ser, ya fue. Pero aquí es donde la cosa se pone seria. Lea conmigo. Y Dios restaura lo que pasó. Es decir, Dios pide cuenta. Fíjese a mí. Ya lo que iba a hacer, ya está escrito en la mente de Dios para mí. Y lo que yo voy a hacer ya está escrito también en la mente de Dios antes de que yo naciera. Pero lo que ya fue, yo le voy a dar cuenta a Dios en el trono. En otras palabras, completé yo lo que Dios me diseñó para hacer. O hice yo mi propia cosa, lo que quería. Anduvimos en lo que Dios nos preparó para hacer. Vamos a dar cuenta de lo que hicimos. ¿Lo dañamos? ¿O fallamos lo que necesitamos hacer? ¿O tendrá Dios que asignar nuestro trabajo a otra persona? Todos, escúchenme. Todos tienen un llamado en su vida. Toda persona que ha nacido de nuevo tiene un llamado divino. Usted lo tiene. No solo son los predicadores, no son los ministros o pastores. Todo ser humano tiene un llamado de Dios en su vida. Escuche, en lo que se refiere a su llamado, estoy hablando acerca del día del juicio, escuche bien. En lo que se refiere a su llamado, usted no será juzgado en lo que hizo. Usted será juzgado basado en lo que Dios lo llamó a usted a hacer. Lo voy a decir una vez más. En lo que se refiere a su llamado, usted no va a ser juzgado en lo que hizo, sino juzgado en lo que fue llamado a hacer. Déjeme darle un ejemplo en el trono del juicio. Jesucristo va a decir, Evangelista González, pase al frente, por favor. Y ese hombre va a venir temblando al trono del juicio. Señor, disculpe, contable González, ¿verdad? Y yo fui un licenciado. Yo realmente fui contable. Yo tenía una oficina auditora y ayudé a muchas iglesias a organizar sus finanzas y ayudamos mucho en ese sentido. Yo fui un licenciado, ¿verdad? González, Evangelista González, dé cuenta de lo que se le llamó a hacer. Deme cuenta de las almas que yo le llevé a ganar como evangelista. Quiero verlas. Bueno, Jesús, yo di mi diezmo y yo ayudé en la iglesia y fuimos a viajes misioneros. Dé cuenta de las almas. Todo lo que él hizo será consumido, al menos que el Señor edifique la casa. Daremos cuenta de lo que está en nuestro pasado. Luego escucharon como esto. Contable Martínez, pase al frente. Contable Martínez. Licenciado Martínez, licenciado contable Martínez. No, mejor usted está diciendo Pastor Martínez. Yo fui un pastor. Pastoreé una iglesia en un estado y teníamos 300 personas y era tremendo. Yo viví como pastor. Yo te llamé para que seas miembro de otra iglesia en otro lugar de la ciudad. Y te llamé a ti a ser licenciado y ayudar a otros ministerios para que ellos pudieran funcionar y para que la iglesia se esté en orden. Si me hubieses obedecido, todas las almas que tu pastor hubiese tocado, tú también hubieses recibido créditos por esas almas. Hubieses recibido crédito por todos los ministerios que tu empresa de contabilidad hubiese ayudado a formar. Hubieses recibido créditos por esas almas. Ahora tu iglesia de 300 no era mi voluntad y ahora todo se ha quemado. ¿Están aquí todavía? Son las escrituras. Son las escrituras. No me esté mirando como que yo soy alguien de un circo. Usted no se imagina, yo he estado viajando por 17 años. Yo he visto pastores generales que yo sé en mi espíritu que deberían ser pastores asociados, pero por orgullo tenían que tener su propia iglesia. Yo he visto pastores asociados dividir iglesias cuando yo sabía que no debían irse. He visto hombres de negocio. Escuche bien, hombres de negocios que deberían estar en el ministerio.
Y he visto mujeres que yo sé que deberían estar en el ministerio, pero están trabajando en negocios, y pastores que deberían estar trabajando en negocios, pero están en el ministerio. He visto a personas casarse con la persona equivocada y por eso no han completado su llamado. Eso es lo número uno que el enemigo va a usar contra ustedes jóvenes. Para sacarte del llamado de Dios en tu vida, lo primero que hace es que tú te casas con la persona equivocada. Yo he visto personas no completar su destino porque están más interesados en los deportes, o más interesados en ir de compras, o interesados en la televisión, o interesados en los placeres de la vida. Yo he visto personas que deberían estar en el deporte tratando de ser predicadores, pero deberían ser atletas. Yo tengo un amigo que juega golf profesional. Y ese amigo mío y yo estuvimos juntos en una competencia de golf y yo casé a él y a su esposa, hice la ceremonia, así que estuvimos hablando. Y yo recuerdo orar por él, el poder de Dios estaba sobre él, estaba en el piso llorando y se levantó y dijo, Juan, John, Dios me dijo que debía enfocarme en jugar golf. ¿Por qué? Porque él tenía tanta pasión para el ministerio y eso se le hizo tan difícil. Él quería predicar en iglesias cuando estaba jugando. Y sabe que este año ha jugado mucho mejor. Ha terminado en la lista de los mejores 10 golfistas este año. Y va a mejorar mucho más porque Dios le ha llamado a hacer eso. Y está llevando a personas al Señor en ese mundo. ¿Estás conmigo? Pero alguien puede decir, pero John, ¿cuál es mi llamado? La verdad es esta. Tú eres llamado a cumplir tu destino, no el mío. Así que la pregunta que debemos contestar es, ¿cuál es mi llamado? ¿Sabes que Dios te puede mostrar su llamado? Pero hay mucha gente que no lo sabe. Y te voy a decir por qué la gente no lo sabe. Te voy a dar 3 razones por qué no lo saben. La razón número 1, no buscan a Dios con diligencia. Hebreos capítulo 11. En el versículo 6 dice que Dios galardona a aquellos que le buscan con diligencia y con fe, no con duda. Dígame, no creo que entendió lo que le estoy diciendo. Dios galardona a aquellos que le buscan con fe, no que casualmente le buscan y dudándole. ¿Lo has buscado con diligencia? Yo me convertí en un grupo en la universidad. Yo jugaba tenis en la universidad y uno de los amigos de la fraternidad de jugadores me llevó al Señor en 1979. Y después de conocer a Cristo personalmente, yo recuerdo cuando era un adolescente, como miembro de la Iglesia Católica, yo iba a la Iglesia Católica y me asustaba, porque yo veía al cura y yo sabía que Dios me estaba llamando a predicar. Y me dio mucho miedo porque ellos no se casaban. Y yo quería estar casado. No es bueno para el hombre estar solo. Así que, inclusive yo fui al seminario cuando era jovencito. Y cuando era jovencito fui al seminario porque estaba tierno en las cosas del Señor. Cuando eres un adolescente, eres tierno. Cuando te pones en adulto, comienzas a endurecerte. Y fui al seminario y mirando al hombre que estaba dirigiendo el seminario decía, este no se va a casar. Nunca se va a casar. Y yo recuerdo el cura general vino donde mí a hablarme. Me sacó a un lado y me dijo, tú eres el candidato perfecto para ser cura. Y yo dije, hey, yo me voy de aquí y más nunca vuelvo. Así que uno se distancia del Señor ya como adulto por la dureza del corazón, los pecados. Como jovencito no estás tierno a las cosas del Señor. Aunque no hayas nacido de nuevo, todavía tienes una ternura hacia Dios. Y luego nací de nuevo en la universidad en 1979. Estaba bien jovencito, ¿verdad? Pero tampoco era tan joven. Cuando nací de nuevo y fue lleno del Espíritu Santo 4 meses después, de repente el Espíritu Santo de Dios comenzó a ministrarme para ir al ministerio. Y yo no quería ir al ministerio. Yo no quería hacer nada en el ministerio. A todos los ministros que yo conocía eran gente rara. O terminaban en el África viviendo en pobreza, o tenían una casa rara con niños raros. Porque yo me crié en un pueblito pequeño con 3,000 personas. Y había un ministro que yo conocía que no era un sacerdote. Y yo jugaba con sus hijos y una vez fui a la casa de ellos y la casa de ellos olía feísimo, inclusive me fui. Así que mi concepto era o eso o vivir en el África en pobreza. Y yo recuerdo, yo comencé a orar y buscar a Dios y 4 meses después Dios comenzó a tratar conmigo. Y un día estoy sentado en la iglesia y el Espíritu Santo me habla y me dice, te he llamado a predicar, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, Dios, voy a predicar. Así que
comencé a buscar del Señor, realmente buscando del Señor. Y recuerdo que cuando comencé a trabajar como ingeniero para la compañía IBM, un semestre lo pasaba en IBM y un semestre me regresaba a la universidad. Era un programa especial que tenía mi universidad. Y estábamos todos ahí en la oficina, estábamos celebrando a un hombre que cumplía 38 años con la compañía. La compañía se llamaba Rockwell. Y estamos ahí, estamos tomando café, agua, etcétera. Y hablando, el hombre que cumplía sus 38 años en la compañía. Y él dijo lo siguiente: yo he odiado cada día que he entrado a esta oficina. Los otros se reían, pero mis ojos se pusieron grandes y yo dije, bueno, ¿para qué te quedaste aquí? Y él dijo, era un trabajo. Y yo dije, yo voy a hacer lo que Dios quiera que yo haga. Y aunque yo no quería ser un predicador, yo siempre pensé, bueno, si tú obedeces a Dios, las cosas van a salir bien, aunque las cosas no luzcan bien ahora. Yo tuve suficiente sentido para saber que estar en la voluntad de Dios me iba a hacer bien. ¿Entiendes? Así que comencé a buscar de Dios y en mi último año de la universidad, yo pasé 4 días de ayuno durante un receso que teníamos. En la casa que vivíamos, muchos de los muchachos se fueron de vacaciones y yo me quedé orando y buscando de Dios. Y después de esos 4 días yo sabía a lo que Dios me llamó a hacer. Y después de eso Dios comenzó a darme un deseo y a darme imágenes y palabras para las personas que yo sabía que venían del cielo. Y yo sabía desde ese momento que Dios me había llamado a predicar el evangelio a las naciones porque Él me había mostrado. ¿Entiendes? Y yo recuerdo, después de ese ayuno de 4 días, yo le dije, Señor, ¿qué es lo próximo? Él me dijo, pidió un trabajo en ingeniería. Y yo dije, ¿el qué? Yo ni siquiera quiero terminar mi carrera. ¿Qué tiene eso que ver con el ministerio? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios se muestra el resultado final, pero el camino para llegar ahí es completamente distinto? José recibe una visión grandísima de lo que iba a hacer, pero de repente se encuentra el siguiente momento vendido como un esclavo. Es esclavo por 10 años, va a la cárcel después de eso, y eso no es un caminar lógico para llegar a ser un líder o predicador. Por eso dice la Biblia, confía en el Señor con todo tu corazón y confía en su entendimiento y Él dirigirá tus pasos. Así que Dios me dice, ve a la entrevista. Ve a la entrevista para el trabajo en ingeniería. Así que yo comencé, tuve 13 ofertas de trabajo, de San Francisco a Dallas, de todos lugares de los Estados Unidos. Y el Señor me dijo, vas a trabajar para Rockwell en Dallas, Texas. Y ese era lo que menos dinero me estaban ofreciendo, eran ellos. Así que yo me voy frustrado a Dallas porque digo, bueno, hay un instituto en Tulsa, hay un instituto en San Francisco, ¿por qué no voy a esos lugares? Pero no había instituto bíblico en Dallas. Así que voy. Y el Señor me dirige a esta iglesia y cuando llego a la iglesia, el Dios me dice lo siguiente, plántate aquí. Y eso me lleva a la próxima razón porque hay gente que no sabe el llamado de Dios en su vida. Es que no se plantan en una iglesia local. Escribe eso porque lo vamos a ver en la próxima enseñanza. Pero déjame decirte algo porque el Espíritu Santo me está motivando a decir algo en este momento. Cada momento de tu vida fue escrito antes de que tú nacieses. Y cada uno de ustedes tiene un llamado. Estoy pensando acerca de alguien en mi equipo de liderazgo que tenía uno de los testimonios más interesantes, el cual es pastor de una iglesia de 4,000 miembros en Carolina del Norte. En 1991, él tenía 45 años de edad. Dios le dijo que tomara a sus 4 hijos, se fuera de Dallas y se fuera a comenzar una iglesia en Carolina del Norte, Estados Unidos. Comenzó la iglesia con 13 personas. Hoy la iglesia tiene más de 4,000 personas. Es una iglesia increíble. Una iglesia impresionante. Si le doy los testimonios de las personas que se han salvado ahí, son simplemente impresionantes. La iglesia continuaba creciendo, construyeron un santuario principal. El pastor se da cuenta que había un hombre de pelo blanco que seguía viniendo a la iglesia. A cada culto, el hombre era un hombre muy distinguido, siempre utilizaba, se vestía de traje, se sentaba en la parte de atrás y se la pasaba llorando todo el servicio, todo el culto. Y el pastor Al se preguntó, ¿y por qué este hombre siempre viene al culto? Se la pasa llorando porque yo no entiendo qué es lo que pasa.
Y sentía que ese hombre estaba llorando más de culpabilidad que de un toque del espíritu, y no sabía por qué. Así que no quería acercarse al hombre, quería ver qué pasaba con la historia. Así que finalmente ese hombre habla con uno de los pastores asociados. Y mira al pastor y le dice, en 1981 Dios me dijo que comenzara una iglesia aquí, en Carolina del Norte. Y él dijo, de hecho, me dio un sueño. Y me mostró la iglesia y el sueño era tan claro. Y yo fui donde un arquitecto que me hiciera un diseño del edificio porque era tan claro la visión. Pero luego tuve resistencia y problemas de las personas. No quería realmente hacerlo, así que comencé a viajar en el ministerio. Y básicamente no me fue muy bien y terminé cogiendo un trabajo cualquiera. Y miró al pastor asociado y le dije, déjame mostrarte algo. Y saca un pedazo de papel y se lo muestra. Y le dice, ese es el dibujo del edificio que Dios me mostró. Era exactamente el mismo edificio que ellos habían construido, pero igualito. La arquitectura del edificio, la cruz que ellos pusieron, era el edificio, el mismo edificio. Dios me dijo que lo hiciera y no lo hice. Ahora el pastor le ha administrado a él y lo ha ayudado. Kathryn Kuhlman dijo, yo fui la tercera elección de Dios. Estoy hablando exactamente acerca de eso porque siento mencionarlo. Dios dijo, voy a terminar mi casa. Tú no puedes agregarle o quitarle. La pregunta es, ¿vas a ser tú aquel que va a completar el llamado de Dios o vas a hacer tu propia cosa y perder todo en el día del juicio? Pero yo voy a terminar esta casa. La pregunta es, ¿vas a ser tú el subcontratista que no termina su trabajo, que no hace su obra y voy a tener que conseguir yo a otra persona, dice Dios? Y es por eso que yo no creo que nuestra obra es desde el principio del fundamento de la tierra, porque la Biblia no lo dice que es desde el vientre, porque Dios está preparando todo y conoce el fin desde el principio. Interesante, yo estaba en una conferencia en 1995. Habían 8,000 personas que yo le estaba predicando en esa conferencia. Y un hombre muy sabio de Dios, que era un arzobispo, me dio una palabra. Y tú sabes cómo hay palabras como que se quedan contigo. Abrió mi papel y la palabra decía, habían otros que Dios había llamado a predicar y hacer lo que tú vas a hacer. Pero ellos fallaron su asignamiento. Así que se te han dado asignaciones, que eran las asignaciones originales de otras personas. Nunca se me ha olvidado. Fue un pastor de como 80 años de edad. Y me di cuenta que la soberanía, Dios dice, yo voy a construir mi casa y la voy a terminar. Pero también está en la libre voluntad. Dios dice, tú tienes una decisión que tomar y vas a dar cuenta de ella. Cada momento ya ha sido puesto en la historia, pero no lo has completado. Te da algo en qué pensar, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por lo que nos has dado en esta hora. Y mientras continuamos, Señor, te pido que tú reveles tu voluntad a nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme decir esto, vamos a ir a la segunda parte de estas 3 razones. Vamos a ir a la próxima razón acerca del estar plantado y eso lo veremos en la próxima hora. Nos vemos. En la hora número 9. Dios nos enseña acerca del juicio incambiable de Dios. El lugar llamado que Dios tiene para todo creyente. La importancia de ser plantado en una iglesia local. Esto y mucho más en la próxima hora, titulada La Casa de Dios, parte número 2.